Bueno, queridos amigos de YouTube, este vídeo voy a tener que empezarlo parafraseando a mi abuelo, que decía que nunca digas de este agua no beberé, ni este cura no es mi padre. Porque aunque en el último vídeo dije que estaba todo ya casi listo para terminar las facturas avanzadas, resulta que dándole un vistazo me he dado cuenta de que nos faltaba algo muy importante. Y os voy a decir lo que es. Nos faltaba tener en lo que son las facturas emitidas para poder después volver a imprimir facturas que hemos guardado y cosa muy importante para poder llevarlas a contabilidad o cualquier otro documento es tener la fecha de factura, cosa que tengo aquí que antes no tenía, la fecha de factura guardada y tenerla guardada como un dato que no pueda variar. Vale que la tenemos en este documento, se me ponga como albarán o como factura, aquí me aparece la fecha y en el albarán cuando la ponemos también, pero es un dato que hay que guardar y hasta ahora no estaba guardado. Bueno, no es difícil, pero hay que hacerlo. Entonces para ello lo que hay que hacer en primer lugar es añadir por supuesto una columna aquí en facturas emitidas. Y todo esto que teníamos aquí, que era el filtrado para poder imprimirlas, tanto los criterios del filtrado como los campos del filtrado, que están aquí, pues hay que echarlos hacia la derecha. Acordaos que antes empezaban en la M y ahora, si os fijáis, empiezan en la N. Y naturalmente todas las macros a las que les afecte, por ejemplo la macro factura ya, que es en la que usamos para imprimir facturas, hay que modificar las celdas en las que van a estar estos datos. También os voy a enseñar un truco como puede ser este. Mirad que esto queda, a mí me parece más bonito. En vez de tener botones, tengo aquí una serie de, parecen como unos menús, en que cuando yo paso por ellos cambia de color. Algo parecido a la etiqueta que teníamos aquí, pero arriba. Y esto simplemente son etiquetas que cambian de color cuando muevo el ratón sobre ellas, que tienen asignadas macros. Y aquí fijaos que la fila 1 pues la he hecho más ancha. Y bueno, están bloqueados la fila primera de arriba y la fila 1 es más ancha. Así cabe todo esto. Entonces yo pongo aquí y cuando paso por aquí se pone en otro color. Lo mismo he hecho aquí, parecido, pero bueno, esto ya es cuestión estética. En vez de tener botones, estos son labels. Hay aquí una label y aquí hay otra. Si le echamos un vistazo para que lo veáis y hago clic, veis que aquí se ve, aquí atrás hay una label que no tiene ni caption, ni color, ni borde, ni nada, y lo único que hace es que cuando yo paso por aquí el ratón hace que estas vuelvan al color original. Y estos son otras labels que sí que tienen asignadas macros y que tienen el evento mouse move, que cuando yo pase el ratón por encima cambian de color. ¿Vale? Esta cambia de color, se pone de azul a cian, y cuando paso por la otra el evento mouse move vuelve a poner la anterior en el color que tenía. Esto lo veremos ahora también. Pero lo importante es esto. Fijaros que aquí en la hoja de facturación seguimos sin tener la fecha, porque la fecha la ponemos cuando realmente imprimimos la factura y es la fecha que hay que poner. Pero una vez que está impresa o que está generada, mejor dicho, hay que guardarla. Hay que guardar la fecha de la factura, porque yo lo que no puedo hacer es poner una factura, sobre todo una que me pidan pasado el tiempo, que en la fecha de facturación aparezca la fecha de impresión. Y una cosa es la fecha de impresión y otra es la de facturación. Hay que asignarle un número de factura y una fecha de factura. Entonces, el número y la fecha tienen que ser propios de cada factura. Cuando yo facture, tengo que dejar guardado como un dato el número y la fecha, sobre todo la fecha. Estos dos datos son importantes.
Bueno, pues ¿cómo hacemos esto? Pues muy sencillo. Después de todo lo que hemos visto, no es nada difícil. Vamos a ir aquí a programador, a sacar nuestro Visual Basic y vamos a ver aquí en lo que llamamos macros nuevas, que esta es una de las que son afectadas por el cambio, la macro factura ya. En principio, esta parte de comienzo de la macro no se ve afectada porque esto estaba igual, y como aquí estamos aún en la hoja facturación, lo que estamos haciendo es coger de las columnas la A a la J de facturación, que son todos los datos que tenemos, según los rangos de criterios M1, M2, que acordaros que era por el identificador y el número de albarán, etcétera, etcétera. Todo está como estaba hasta aquí. Al final hemos añadido dos líneas nuevas, dos llamadas a dos macros nuevas, una que dice cal nfact fijo y otra cal fecha factura. Pues vamos a ver qué hacen esas macros. La macro cal nfact fijo la buscamos aquí, es esta, y para ver cómo funciona vamos a poner las ventanas en paralelo y así vemos mejor. Si yo me vengo aquí a la hoja facturas emitidas, ¿qué es lo que hace esta macro? Activamos la hoja facturas emitidas, vamos al rango AE1, vamos a ver qué hay en el rango AE1, nos subimos hasta aquí y vamos al rango AE1, AE1 es este, aquí está la fórmula que usábamos en este caso para poner el número de factura. Repito que vosotros podéis utilizar la fórmula que queráis para dar el número de factura, ya sea uno consecutivo o como os plazca. Yo aquí utilicé la siguiente fórmula. Si la izquierda de la A1, que es donde está el número de factura, es una F, o sea que ya ha sido traída porque es una factura inmediata, lo deje tal cual, no cambie el número. Y si no, pues lo que hace esta fórmula es que coge el texto del año de hoy, vamos a abrir que se vea todo, texto año hoy con formato 000, o sea de 4 dígitos, y 4 caracteres de la derecha del C1 que es el NIF, un punto y luego el texto del mes de hoy. Entonces yo es lo que he utilizado, vosotros podéis utilizar cualquier fórmula que os parezca válida para dar un número de factura. Bien, se viene al rango AE1, que está la fórmula, la copia, luego se va al rango J1, nos vamos al rango J1, J1 es este. Y ahora dice Selection en XL Down, pero no como aquí, ¿vale? No Range Selection, cuidado. Esto es como si yo pulso la tecla End y tiro para abajo. O sea que lo que hace realmente es que me busca de otra manera, sin usar un do while, la última fila que tiene datos. O sea que se viene aquí. Esto es otra manera de buscar, pero es un poco menos elegante. Para este caso nos sirve. Y ahora dice Active Cell Offset 0,1, o sea que se iría una columna a la derecha. Daros cuenta que hasta que llamo a esta macro, lo único que ha hecho la macro anterior es poner estos datos. Luego estos datos de aquí no estarían. Es como si yo, por ejemplo, voy a coger esto y aunque sea falsa la fecha, lo voy a borrar. Luego hemos visto que se viene aquí. Dice en XL Down. Ahora, Active Cell Offset 0,1. O sea que hace esto, una columna a la derecha. Y ahora, Selection, Range, Selection en XL Up. Ahora sí que es darle arriba seleccionando. O sea, como si yo pulso mayúsculas, pulso la tecla en y doy a la flecha hacia arriba, que me selecciona esto que está aquí en blanco para pegar lo que acabamos de copiar aquí, que es la fórmula. Pero esta yo no la quiero sustituir porque ya la tengo. Entonces la siguiente línea dice
que en esta selección que ya tengo, Selection Special Cells, XL Cells en blanco. Sabéis que ya lo hemos hecho alguna vez como lo de la región. Es como seleccionar la región que tengo en blanco. Dentro de esa selección solo selecciono las celdas que tengo en blanco. O sea que esta celda me la anula y solamente se queda eso. Como cuando vamos en la cinta inicio, a la derecha están los prismáticos, buscar especial, y entonces se puede buscar fórmulas, formatos condicionales, regiones. En este caso es celdas vacías. Dentro de una selección solo coge las que están vacías, por eso esta la ignora. Si yo hubiera seleccionado hasta aquí, ignoraría todas menos las vacías. Y ahora sí, ahora una vez que tengo eso, lo que hace es paste especial las fórmulas, que lo hemos copiado, es fórmula. No quiero pegar valor, quiero pegar precisamente la fórmula. Ejecuta esta línea, que lo que hace es que pega la fórmula. Y ahora ya, ¿qué es lo que vuelve a hacer? Dentro de esta misma selección que ha pegado las fórmulas, vuelve a copiar, o sea, como si yo ahora le digo control C, vuelvo a copiar y vuelvo a pegar, en este caso, valores, que es como si yo me vengo aquí y digo pegar valores. Con lo cual ahora ya tengo aquí los números de factura como dato y no como fórmula. Y después application could copy mode false y ya está. Y vuelve a bajarse a la última celda, con lo cual se me quedaría ahí. Eso es lo que hace esta macro. Y la siguiente, pues la tenemos aquí debajo, que era cuando llamaba a cal fecha factura. Y hace lo mismo prácticamente, pero con la fecha. Sub fecha factura. Selecciona la hoja facturas emitidas, esta en la que estamos. Se va al rango J1. Como hemos hecho antes, el J1, que es donde está la identificación. Y fijaros que pongo J1 porque estoy seguro que ahí va a haber dato. No dependo de si ejecuto primero la macro de poner el número de factura o no. Las puedo invertir el orden porque como aquí siempre hay dato, que me lo ha pegado antes, pues digo J1. Y ahora lo mismo de antes, hacia abajo, vete a la última fila, en última fila, y la siguiente línea es offset 0,2, o sea, 0 filas abajo, 2 columnas a la derecha, 1 y 2. Y ahora hace lo mismo que aquí. Selecciona hacia arriba y como esta fecha no la quiero sobreescribir, solamente de la selección que yo tenía, que he seleccionado hacia arriba, XL Up, ahora cojo la selección Special Cells blancas. ¿Y qué es lo que hace? En vez de copiar y pegar, lo que pone es la fórmula Today, fórmula R1C1 Today, con lo cual si yo pongo en la selección la fórmula hoy y pulso control enter, automáticamente me pone en toda la selección la fecha que tiene el sistema. Y después, ¿qué hace? Pues lo mismo de antes, estando aquí sin deseleccionar, vuelve a copiar y a pegar valores. Con lo cual, ahora liberamos y nos venimos a esta celda. XL down. Con lo cual ya tengo todo como valores y tengo puesto el número de factura y la fecha de factura como valores. Bien, pues vamos a volver a poner las ventanas en cascada, maximizamos y nos venimos para acá. Luego ya tengo esta hoja con todos los datos completos. El número de albarán, la fecha, el NIF, el cliente, el artículo, la descripción, la cantidad, el precio, el importe, el número de factura y la fecha de factura. Dos datos muy importantes pues para contabilidad, facturación, etcétera, etcétera, etcétera.
Y ahora vamos a ver que hay otras macros que son afectadas por este cambio. Por supuesto, la de imprimir factura, porque tendrá que buscar los datos en otro sitio. Tiene que buscar también en la columna L. Al haber insertado esta columna, esto se ha desplazado, por lo tanto aquí ya no tiene que buscar nada en la M, sino en la N y en la O. Y estas dos se quedan libres y a partir de la R es donde tiene que buscar, porque como hemos desplazado todo una columna a la derecha, pues tal y como estaba aquí se ha desplazado todo una columna a la derecha. Por lo tanto, esa macro, que es la de imprimir facturas, si mal no recuerdo, esta también se ve afectada por el cambio porque hay que desplazar los datos hacia la derecha. Entonces, voy a hacer la ventana que quepa. Imprimir facturas. Esto ya estaba en la hoja 3, que es donde vamos a imprimir las facturas, porque así podemos imprimir todas las páginas que queramos. Pues bueno, borramos todo lo que haya, por si acaso y tal. Lo del datos cuadro 4 y filtra cuadro 4 también estaba, aunque le he puesto delante el cal para que se sepa que es una llamada a una macro, que lo que hace es que nos muestra ese cuadro de usuario verde en donde elegimos qué factura vamos a imprimir. Estos dos macros eran esto ya lo sabíamos lo que es, lo muestra, y ahora le digo que coja del combo box 1, que es de donde hemos elegido la factura, sea igual que el rango N2. Acordaos que antes estaba puesto en las propiedades, que tenía aquí el combo box como propiedades. En el control source estaba la M2 y ahora está la N2 porque se lo hemos puesto aquí por código. Entonces, al ponérselo por código se refleja aquí, pero no al revés. Antes acordaos que lo fijábamos aquí y ahora lo fijamos acá. Por lo tanto, en cualquier momento, sin tener que tocar las propiedades, podíamos variar de dónde coge los datos la celda. Se lo ponemos aquí y se refleja en las propiedades. Y no hay que andar dando nombres ni nada. Bien, pues una vez que decimos que eso lo pegue ahí, porque lo que hace es que se coge y lo pega en el rango N2, o sea, este que tenemos aquí. La última factura que ha sido impresa nos ha pegado aquí. Pues seguimos y decimos que activando la hoja facturas emitidas, como esto es el rango N2, nos lo pega, nos ponemos en el rango A1 y ahora fijaos que lo que hemos hecho es ampliar. Aquí antes era de las columnas A a la K y ahora está de la A a la L porque está incluido el número de factura. Y en el rango de criterios, en vez de la M1 a la N2, está de la N1 a la O2, o sea, una columna más a la derecha. Pero esto es todo igual. Lo único que hemos hecho ha sido variar las direcciones de las celdas. La macro es igual. Lo único que hay que hacer es cambiar las celdas, o sea, teniendo en cuenta que hemos desplazado una celda a la derecha, todas las celdas de esta macro que se vean afectadas, desplazarlas una a la derecha. Esto porque tiene que coger el rango, y esto de aquí que tiene que ver si hay datos abajo o no. Pero la macro realiza las mismas acciones que hacía antes. Lo único que se ha desplazado en la hoja facturas emitidas, una celda a la derecha. En las demás no, en la hoja 3, o sea, a partir de aquí, lo que se refiere a la hoja 3 no se ha variado nada porque no hay que desplazar nada. Lo único que hemos hecho ha sido fijar también la fecha, declarando una variable que le he llamado fecha factura, bueno, sin la A, y la digo que lo busque en el rango AC2, en uno de estos de aquí, que es el primero del filtrado, la fecha de la factura. Por lo tanto, vendrá aquí a buscarlo. Y ese es el único cambio que se ha hecho en la factura. Añadir esto, que en vez de poner la fecha de la factura de la impresión, se pone la fecha de la facturación. O sea, en el momento en el que hemos pasado los datos de la hoja facturación a la hoja facturas emitidas, que es realmente la fecha de la facturación, independientemente de cuándo imprimamos la factura o de si la imprimimos en papel o si la mandamos por correo o como PDF o como sea. Y lo demás es igual. Esto ya estaba, lo sigue haciendo en la hoja 3, pega los datos y bueno, pues nada más.
Nada más hasta aquí, pero ahora os diré qué otros cambios hemos hecho, pero eso es otra historia. Bueno, de momento lo que hacen esas dos macros es esto, lo que hemos visto. Con esas dos macros, o sea, añadiendo esas dos macros y esas dos líneas a la macro de imprimir las facturas y de generar las facturas, ya tenemos la fecha de factura aquí y el número de factura aquí, todos pegados como datos. De tal manera que, aunque yo tengo esto aquí libre, si yo busco un ejemplo y genero un albarán cualquiera, este mismo, y cojo pues cualquier artículo, este mismo, voy a poner 1 y la doy a aceptar, y ahora genero un albarán, lo imprimo y me vengo aquí, ya lo tengo aquí. Si yo ahora voy a ordenar mis datos y me vengo aquí, fijaros que voy a aprovechar unas de estas etiquetas que he hecho, hago clic y me genera la misma macro que me generaba el botón, le digo que sí, y ahora cojo y hemos dicho, bueno, uno de los que tengo aquí, cualquiera, este mismo, le doy a aceptar y me lo ha pasado aquí, su número de factura y su fecha de factura. Pues también hay otra macro que me dejaba en el tintero. Cuando yo vengo aquí y en vez de ser un albarán pinchamos y el cliente viene y, como hemos dicho muchas veces, se quiere llevar lo que compra, por ejemplo, una cosa pequeña, pues yo que sé, un ratón, se lo lleva en la mano y yo pues bueno, puedo dar un ticket, pero el tío me pide una factura porque lo tiene que justificar, aunque sean 10 euros, le digo aceptar, genero la factura, la imprimo, me sale por la impresora, se la doy al cliente y ahora, si me tengo que venir a las facturas emitidas, busco y era exactamente este de Buddy Book Picker que le hemos dado un ratón, y aquí la tengo con su número de factura y su fecha de factura. Y la macro que hacía esto era la macro genera fact inmediata, que es esta, que es todo igual, menos al final le he dicho que llame al fact fijo y llame a fecha factura. Fijaros la gran ventaja que, como os digo una vez más, es tener las macros estructuradas de forma que yo haga macros que hacen acciones específicas y las llame desde otras. Si no, tenía que haberme puesto aquí todas las líneas de estas dos macros, que son bastantes entre las dos, y así lo único que hago es intercalar en esta macro, que no la hemos tocado nada, hace lo mismo que hacía, que esto ya lo hemos explicado, y lo único que le digo es que una vez que ha pegado allí los datos, que los pega directamente de la factura, pues antes de venirse aquí y poner estas cosas, que ponga el número de factura y la fecha de la factura. Y ya está, tan sencillo como eso, programarme unas macros que trabajen por mí y poder llamarlas desde cualquier sitio. Por supuesto, también ahora va a funcionar el volcado histórico. Si yo le doy aquí, fijaros que esto ya sabemos lo que hace, pero por supuesto me tiene incluida la fecha de factura aquí. Y ya me lo guarda con su fecha real de facturación y no con la fecha de impresión. Entonces yo esto lo puedo guardar y ahora sí que lo tengo todo bien, porque cuando yo me venga al inicio y, por ejemplo, quiera hacer facturas de histórico, cojo uno de estos, por ejemplo este último que he generado de histórico, y la factura que quiera coger, me da igual, la que sea, veo que me la genera, y si hago clic aquí veo que esto es un dato y es la fecha que tenía su factura.
del 31 de octubre, no del 13 de noviembre como es hoy, porque esta factura era de ese día. Luego esta fecha de factura es la real, no es la de impresión. Lo mismo pasa con las otras facturas, que cuando yo no la genero desde aquí, sino desde aquí, si yo le doy a imprimir facturas y elijo una cualquiera, por ejemplo esta, me viene aquí y ahora voy a aprovechar para explicar lo otro. Me dirán, anda, sí, vale que ya te salía el cliente en el encabezado, pero aquí tenías los resultados de la factura. ¿Dónde se han ido? Pues muy sencillo. El cliente está aquí y lo mismo que dije que se podían poner datos en el encabezado, se pueden poner en el pie. Y tanto la suma como el IVA como el total de la factura, en vez de dejarlo aquí en medio, que nos puede pillar en una hoja, 2 hojas, 3, en este caso, aunque sea una hoja preparada para hacer facturas muy largas, pues que me quede aquí, sobre todo si tengo la factura preimpresa, no me queda bien. Por lo tanto, si me lo traigo al pie de la factura, igual que con Access, jugando con la altura de este margen que hay aquí, y poner esto un poco más alto, un poco más bajo, etcétera, etcétera, jugando con el margen de el pie de página, ¿vale? Puedo acoplar a mi factura preimpresa y siempre me queda más elegante puesto ahí que no que se me quede aquí en medio. Pues esto es modificar la macro que estábamos viendo, imprime facturas, y aquí al final, pues si echáis un vistazo al tutorial anterior o incluso al código anterior que estaba colgado, y para que no os tengáis que acordar, he abierto aquí una que tenía de seguridad antigua para que lo veáis. Llegados a este punto, ¿vale? Esta es la antigua, que pone aquí práctica tutos. Esta no es la final, que es en la que estoy ahora, y entonces tenía en imprime facturas todo esto es igual, los de los datos, etcétera, etcétera. Aquí ya está modificado también lo de las columnas AL, pero llegados a este punto que decía que posicionados en el rango H7 buscara la última fila con datos, o sea, posicionados en la hoja 3, aquí en el rango H7, fijaros que está la antigua porque no es Woodpecker sino Pepótamo, H7, que es esta de aquí, se fuese hasta el final. Y en esta antigua, mirad que está aquí todavía, en vez de estar al pie de página, está aquí la suma, el IVA y el total. A partir de ahí, bueno, esto era simplemente para pintar una línea. Cogíamos y poníamos la línea de abajo. Ahora en esta otra le he quitado las líneas porque es perder el tiempo con la impresora. Poníamos esta serie de instrucciones que le decíamos que la celda activa, la fórmula fuese que cogiera desde la row 7 de la fila 7 en su misma columna hasta 2 filas menos y la misma columna y aplicáramos estas fórmulas, ¿vale? Se venía aquí, tenía la celda activa, que te fueses 2 filas más abajo y entonces en esta le decimos que la fórmula fuese desde la H7 hasta 2, 1 y 2 filas menos, por eso se ponía así, se ponía row menos 2. Row 7, columna sin especificar, pues se queda en la misma, 2 puntos, row menos 2, posición relativa de la que estamos 2 arriba, columna en la misma. Y después, pues nos bajamos una fila hacia abajo, lo multiplicamos por el IVA y nos bajábamos 2 filas hacia abajo y le sumábamos el IVA al subtotal. Y después le poníamos estos literales: suma, IVA 18% y total. Eso en el antiguo. Voy a cerrar.
no lo guardo y ahora estamos otra vez en la nueva, en la final, que le he llamado final. Nos venimos aquí y ahora esta imprime facturas sí que es la que tenemos actualmente. Bien, entonces yo puedo sumar aplicando los datos en una variable. O sea, hasta aquí teníamos lo mismo, ¿vale? Hemos pegado todos los datos, decimos que el rango de 4 es la fecha de la factura, por lo tanto en el D4, que es este de aquí, nos pone la fecha de la factura en que ha sido generada. Y ahora es cuando viene lo nuevo. Declaro una variable que se llama variable suma, var suma, set var suma, que dice que me sume del rango. También, como hablamos de celdas, desde la celda 7,8, la celda 7,8 es la fila 7, es row column, y la H, que es la 8. ¿Vale? Aquí, en esta forma de verlo, lo vamos a poner así, que no se vea encabezado y pie, luego lo vemos para que veamos cuál es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La celda 7,8 es la H7. Es la otra nomenclatura que tiene Excel, que yo lo puedo poner así. Ya por si alguien no lo sabe, os lo cuento, que se pueden poner de forma row column. Si yo vengo archivo y me vengo a las opciones, vengo aquí a la opción fórmulas, fijaros que aquí dice estilo de referencia FC o en inglés RC row column. Si yo marco aquí y digo aceptar, fijaos que me ha cambiado las letras A, B, C, D por números de columna. Luego ahora habría que hacer referencia siempre como fila columna RC, y la celda cel 7,8 es esta, la H7. Lo que ocurre es que para que sea más sencillo de ver, porque estamos más acostumbrados, en vez de tenerlo en formato FC, se deja en el formato letras números, y entonces lo nombramos por la letra y el número y estamos nombrándola realmente al revés de como lo entiende Excel. Excel entiende fila columna y nosotros le decimos columna fila, porque H7 es columna, sí, columna fila, pero bueno, el programa lo entiende igual. Lo único que una vez que estamos programando en Visual, cuando yo hablo de celdas y no de rangos, tengo que poner la nomenclatura RC. Luego, en este caso, tengo que declarar la variable suma con el rango de celdas 7,8, porque esto es la celda activa. Aquí podía poner H7 si aquí pudiera poner yo también un rango estático, pero como no sé cuál es, sino que hablo de Active Cell, por lo tanto le digo que me sume desde la H7, que es el rango 7,8, hasta la celda activa, que es en la que estoy. Porque fijaos que aquí, una vez que hago el loop, ya no bajo más, llego a la misma y no bajo ninguna celda más, me quedo en esa, en la celda. Por lo tanto, la variable suma que declaro aquí es la función sum, que es la que hacíamos como fórmula R1C1, la tenemos que definir como application worksheet function sum var suma, o sea, suma todo esto. Porque si no, aquí yo no puedo poner esto aquí, porque no lo entiende. Entiende de poner aquí una variable. Por eso declaro esta variable, pero digo que la variable es el rango del H7 hasta la celda activa. Y ahora le digo que sume pues todo el rango del importe. Y después declaro una variable que se llama IVA, que es la suma por 0,18. En el caso de que sea el 18%, si varía, tengo que variar esto, y que el total es la suma más el IVA, esto. Así de simple. Con esto tenemos definidas las sumas. ¿Qué es esto? ¿Qué es nuevo? Os enseño una función nueva, que es para dar formato a datos que yo saco de las variables, porque si no, cuando lo pegue en la hoja o lo ponga en la hoja, me lo va a poner como formato general, salvo que yo lo pegue en una plantilla como hacíamos
en el tutorial en que generamos los pedidos, que si nos ponía formato es porque la plantilla tenía formato, pero como aquí me voy a un pie de página que no tiene ningún formato, se lo tengo que dar antes. Entonces hay una función en Visual Basic 6, que es el que traen, creo que a partir del Office 2007, no sé si es el 6 o el 5 y pico, el 2010 lo trae seguro, el VB6, el VBA6, está esta función que se llama format. Por lo tanto, yo ahora digo, declaro otras variables, que digo, variables estas mismas pero con formato, sería formato suma, y aplico la función format, cojo, ¿qué es lo que quiero formatear? Pues esta variable suma. ¿Con qué formato? Con este. La sintaxis de esta función es format, objeto que quiero formatear, y formato que le quiero dar. Objeto, variable, lo que sea. En este caso es esta variable, pues formateo suma con el formato moneda euro. Si la vuestra es otra, en vez de un euro aquí ponéis un dólar o lo ponéis delante y ya está. Pero esto es almohadilla, coma, almohadilla. Y esto significa formato numérico con separador de miles y con 2 decimales. El IVA, lo mismo. ¿Qué es lo que quiero formatear? Pues IVA. Esta variable, ¿con qué formato? Con el mismo. Es todo formato de moneda. Y el F total, o sea, formato total, es format, la variable total, con este formato. Ahora, me bajo una, llamo al área de impresión, esto ya estaba, le digo qué es lo que tiene que imprimir para que no me imprima ni más ni menos de los datos que tengo, y entonces ahora esto ya lo teníamos porque es cuando yo imprimía en el encabezado. Acordaos que esto es el right header, el header. Me venía a lista de clientes y buscábamos el cliente concreto para traer los datos, decíamos set cliente tal, set cp, lo que me hacía falta. Y ahora digo que en la hoja 3 he añadido, como se pone en el page setup, y esto es un pie, pues he aprovechado este width que teníamos que ponía el encabezado, he añadido la línea del pie. With Active Sheet Page Setup, Right Footer, que está a la derecha, y este formato ya lo conocéis. En negrita y subrayado, o sea, and B and U, suma. Y aquí no pongo espacio porque no quiero ningún espacio subrayado a la izquierda. Literal, suma, espacio, y que la variable F suma, que es la que tenemos aquí. Estas. Con su formato de número. Y retorno de carro, o sea, una fila más abajo, literal, IVA, como no he cambiado el formato, sigue siendo negrita y subrayado, unos espacios porque esto es más corto, y F IVA, variable con su formato de número. Y otro retorno de carro, literal, total, con espacio, y la variable F total. Y 2 retornos de carro más porque quiero que me suba más. Se acaba el width y ya está. Y con esta macro tenemos esta factura con los resultados del IVA, del total y de la suma en el pie de página, por si queremos utilizar una factura preimpresa, cosa que mucha gente utilizará. Bueno, pues ya solo nos queda ver lo de estas etiquetas, que he cambiado en vez de los botones estas etiquetas, que cambian de color según yo muevo el ratón, y ya está. Se ve, ahora está un poco lento porque como está también el Camtasia grabando, pues eso. Pues esto es muy simple. Os voy a demostrar en una hoja en blanco cómo lo he hecho. Yo tengo aquí una hoja en blanco que para ver cómo hemos hecho lo de las etiquetas basta y sobra. Pues pongo en modo de diseño y cojo, como siempre, un control Active X, cojo una etiqueta y por ejemplo la voy a poner aquí. Bien, antes, bueno, cojo esta fila, que es lo que he hecho, y la hago así ancha, de forma que aquí me cupieran los encabezados. Y esta etiqueta, pues supongamos que me llega hasta aquí, la pego arriba del todo y lo hago pues así, más o menos.
que me llegue por aquí. Y en las propiedades de esta etiqueta que tengo seleccionada, pues le voy a decir que pongo por categorías, le voy a decir que el fondo sea transparente. Y lo dejo lo demás por defecto, porque por defecto no me pone bordes. Por lo tanto, si yo hago así ahora mismo, al ser el fondo transparente, ni la veo, solo veo aquí el caption. Por supuesto, el caption que pone label 1, no el name, sino el caption, lo voy a quitar. Suprimo y ya está. Le doy enter y me desaparece. Bueno, pues ahora cojo otra etiqueta y aquí encima pues la pinto tal que así, por ejemplo. Y ahora en las propiedades, para empezar, porque luego lo voy a cambiar por código, pero bien, por defecto sí que lo dejo opaco, y en el color del fondo le pongo el que a mí más me guste. Por ejemplo, digo que este. Y ahora, por supuesto, también le doy formato a, bueno, label 2, le pondría otro nombre, etcétera, etcétera. El que queráis, eso ya lo sabéis hacer. Y ahora, pues para que me quede exactamente igual, pulso control, pincho, arrastro hacia la derecha y la copio para que me quede exactamente igual de tamaño y todo. Y aunque aquí me ponga label 2, si yo veo aquí las propiedades, ahí, o doble clic las propiedades, cuando saque aquí las propiedades que no están, no esto, sino las propiedades, que son estas de aquí, veis que tengo aquí el color, y aunque en el caption ponga label 2 porque es solamente texto, se llama label 3. Por lo tanto, le cambiaríais aquí el nombre, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es como se ponen las etiquetas, ¿vale? Que parece que tengo dos, pero no tengo dos, tengo tres, porque esa no se ve. Pues ahora vamos a ver qué código hay que poner para que esto funcione así. Una vez que estamos aquí en nuestra aplicación, por ejemplo, venimos a este que tiene dos, y entonces nos vamos a poner aquí en modo de diseño, y si hacemos doble clic, pues se nos abre el código. Y se nos abre el código, por supuesto, en la hoja en la que está, porque esto no va en un módulo, va en una hoja. En este caso, 5. La hoja 5, que se llama facturación. Pero el programa pone el nombre interno. El nombre interno suyo es hoja 5. Aquí, fijaros que si yo miro en la hoja 5, esta es facturación. Pero el programa sigue llamando la hoja 5. Le ponemos nombre para distinguirla a nosotros, pero el programa realmente lo sigue llamando internamente hoja 5, o sea que traduce. Pero bueno, ya hablaremos de esto quizá en otro tutorial. Ahora vamos a lo nuestro. La etiqueta 1, cuando le doy clic, que es esta de aquí, la que va al inicio, sustituido el botón ir al inicio por esta etiqueta, y por supuesto llama a esta macro que es ir al inicio, pero antes, cuando doy clic, le pongo aquí que me lo vuelva a colocar en el color azul de fondo y blanco de frente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en el evento mouse move, cuando yo me he puesto aquí con el ratón, le he dicho que cambie el color delantero a negro y el color de fondo a cian, que es como se pone. Fondo cian y texto negro. Tanto la etiqueta 1 como la etiqueta 3, que es esta de aquí, porque aquí primero pinté una, después otra, eso es independiente, da lo mismo. La label 3 es esta, la que pone generar factura, la label 2 es esta del fondo que no se ve, no tiene caption,
Y la label 2, que es la del fondo, lo que hace es en el evento MouseMove volver a ponerlo el color delantero blanco y el trasero azul. Y ya está. La label 3, además de cambiarlo también, genera factura al cliente, que es la de facturas, y el evento MouseMove pues lo pone negro y cian. O sea, que cada vez que yo pase por delante de una etiqueta, ya sea la 3 o sea la 1, me cambia texto negro, fondo cian. Y si yo no le digo nada más, se queda así. Por lo tanto, cada vez que yo pase el ratón por encima de la otra etiqueta, me lo cambia. O haga clic, y esto se lo pongo para que cambie de color antes de que ejecute la macro, porque si no, hasta que no vuelva otra vez a pasar por encima de la label 2 no me cambiaría. Por eso le digo aquí que me lo ponga. O sea, tanto si hago clic como si paso por encima de la etiqueta que está al fondo, lo que quiero es que me lo cambie de color, que es lo que está haciendo. Me cambia de color. Si yo le doy al inicio, pues me cambia de color y se me viene al inicio. Si le doy a facturar, ya la tengo otra vez en azul. Si yo le digo generar facturas, mientras está en ejecución la macro, está avisándome de que está en ejecución la macro. Veo que sí que tengo esto ordenado. Elijo una de las facturas que tengo por aquí, por ejemplo esta, y ya me ha venido aquí, me ha añadido la factura, y al volver a esta hoja de aquí ya tengo otra vez la etiqueta con su color. Bueno, pues ya está, hasta aquí este tutorial y hasta otro nuevo que podrá ser de esto o de otro tema. Me despido con un abrazo de vuestro amigo Anaxandrias.